¿Qué tal, chicos? Nuevamente con ustedes, ahora con un video de la parábola con vértice fuera del origen. Vamos a iniciar viendo los elementos que tiene la parábola con vértice fuera del origen. ¿Cómo se traza una parábola? ¿Qué debo trazar primero que después para darle esa forma? Bueno, pues en primera instancia vamos a mostrar lo que es el vértice, ¿de acuerdo? Luego el foco, después la directriz, ¿sí? Luego el lado recto. Y con estos elementos ya tenemos ahora sí, bueno, faltaba el eje focal y con esto tenemos ahora sí la parábola. ¿De acuerdo? Entonces en ese orden podemos trazarlos y poder definir una parábola. El lado recto es el ancho de la parábola. Este es muy importante para poder realizar su gráfica. Y tenemos que el vértice va a tener de coordenadas h, k. ¿De acuerdo? Ese es el vértice ahora, h, k. ¿Por qué h, k? Ya lo habíamos comentado también con la circunferencia, que en el caso de la circunferencia era su centro, y dijimos que era h, k porque es un punto especial, ¿no? En este caso también de la parábola es un punto especial y tiene esas coordenadas. Sabemos que la distancia del vértice al foco es P y la distancia del vértice a la directriz también es P. Aquí aparecen las dos. Y entonces tenemos que las coordenadas del foco serán h más p. Es decir, hasta aquí, del origen hasta acá, vale h. Pero más p, que es este valor de p, más p, coma k, que es a la altura que está el punto F, que es el foco. Muy bien, tenemos ya entonces esas coordenadas y ahora tenemos la directriz. La directriz para esta parábola horizontal es x igual a h menos p. Recuerden que hasta aquí es h, pero regreso p lugares, que es este valor de p. ¿De acuerdo? Por eso es la ecuación x igual a h menos p. Su eje focal, el eje de simetría, el eje focal y igual a k. Es una recta horizontal corta en k al eje y. Bueno, de ahí tenemos ahora su lado recto, que es 4p, 4 veces p, que ya lo habíamos dicho. Ahora tenemos un punto. Ese punto es el que representa a cualquier punto de la parábola. Y para encontrar sus ecuaciones va a ser muy importante ese punto, porque tenemos aquí que la distancia que hay del foco a este punto tendrá que ser la misma a otro punto que está sobre la directriz. ¿De acuerdo? Estas dos distancias son iguales. ¿Qué coordenadas tiene Q? Bueno, pues las coordenadas de Q son h menos p, que es el mismo valor que tiene esta recta, h menos p, coma y, porque desde el origen hasta esta altura es y según el punto P que tenemos acá. Muy bien, con estos elementos de la parábola, ahora vamos a encontrar la ecuación. Veamos entonces el procedimiento matemático para encontrar tanto la ecuación horizontal, tanto la ecuación de la parábola horizontal como la vertical cuando tienen su vértice fuera del origen. De igual manera que en la ecuación de la parábola con vértice en el origen, nos apoyamos de la definición de parábola como lugar geométrico. Es decir, que la distancia que hay del foco a un punto de la parábola y de ese punto a una recta fija llamada directriz, siempre serán iguales esas distancias. Así que también para la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen se cumple este planteamiento y queda de la siguiente manera.
el segmento FP o la distancia que hay de FP debe ser la misma que hay de P a Q. Y por lo tanto, realizamos la distancia entre dos puntos, la obtenemos. ¿Cómo nos queda? Bueno, aquí tengo las X que dice X menos H más P al cuadrado. Es decir, es Y2, X2 menos X1. Es X de P menos X de F, que es H más P al cuadrado. Luego, con el otro, el valor de Y, o las coordenadas de Y, que serían Y menos K al cuadrado. Y a todo esto le sacamos raíz. Para la distancia que hay de P a Q, es una distancia entre dos puntos alineados horizontalmente. Por lo tanto, la distancia será la diferencia de las X o de las abscisas. Así que en este caso nos queda así. Valor absoluto de X menos H menos P solamente. Ahora en esta ecuación o en esta ecuación vamos a pasar el radical al siguiente o al otro lado del signo igual, pero ahora como un cuadrado. Y queda entonces X menos H menos P todo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora realicemos o desarrollemos estos tres binomios que aparecen aquí al cuadrado. Y empezando con el binomio en X, decimos el cuadrado del primero menos 2 veces X por el X, H más P, que es el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería H más P al cuadrado. En el segundo binomio sería el cuadrado de Y menos 2 veces K por Y más K cuadrada. Del lado derecho queda entonces X cuadrada menos 2X por H menos P y más nos queda al final el segundo, que sería H menos P al cuadrado. Como observamos, aquí nos queda otra vez otros dos binomios que hay que desarrollar que están elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, ordenando lo que ya se desarrolló y desarrollando el binomio que falta, nos queda menos X cuadrada menos 2HX menos 2PX más H cuadrada más 2HP más P cuadrada más Y cuadrada menos 2KY más K cuadrada. Es lo mismo, ya no se le modificó nada. También queda del lado derecho X cuadrada. Se multiplica 2X por H, 2HX y menos por menos da más, 2 menos 2. En este caso sería más 2px, ¿no? Y desarrollando el binomio nos queda h cuadrada menos 2hp más p cuadrada. Bueno, ahora cancelamos, se dan cuenta aquí que existe x cuadrada y acá x cuadrada. Bueno, pues se cancelan porque una está de cada lado. También se cancela el menos 2hx con el del lado derecho y luego veamos qué pasa con los otros. Otro término que se cancela también es h cuadrada y aquí tenemos también h cuadrada, p cuadrada con p cuadrada. Y ahora solamente nos queda y cuadrada menos 2ky y también nos queda del lado izquierdo, aquí nos queda k cuadrada. Bueno, pues escribimos k cuadrada y del otro extremo mandamos a este que está del lado derecho, que es menos 2hp, lo dejamos ahí con signo positivo. 2sería 2px, sería el que está de este lado, que es menos 2px, pasa del lado derecho como más 2px. Luego los términos que contienen hp, ¿de acuerdo? Son dos los que contienen 2px, este que está aquí, que pasó del lado derecho, y este otro que está acá, que también es positivo. Bueno, ahora, como les decía, tenemos que pasar del lado derecho menos 2hp, y también el del lado izquierdo pasa negativo, menos 2hp. Aquí nos queda un binomio al cuadrado.
la raíz del primero, signo del segundo y la raíz del tercero, porque este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Y entonces del lado derecho, sumando las px, que son 2 y 2, son 4px, y las ph también, que son 2, dan menos 4, queda igual menos y menos k al cuadrado. Del lado derecho factorizamos 4p, que aparece en los dos términos, y nos queda fuera del paréntesis, y dentro nos queda, aquí nos quedó solamente x, y de este lado nos quedó solamente la h, por eso queda x menos h. ¿De acuerdo? Entonces esta es la ecuación de la parábola. En este caso la parábola es una parábola horizontal con vértice fuera del origen. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen pero vertical? Bueno, pues es muy parecida, solo que se intercambian las variables. Si aquí al principio teníamos y menos k, ahora será x menos h. Será el término cuadrático, 4p es el mismo, y para el término donde estaba x menos h, ahora será y menos k. Y así es como encontramos, como demostramos también la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen, tanto la vertical como la horizontal. Muy bien, pues una vez que ya encontramos esta ecuación, ahora la aplicaremos para encontrar o bien sus elementos de la parábola o bien sus ecuaciones. Veamos el primero. Para abordar cada uno de nuestros ejercicios, nos apoyaremos de esta gráfica. Ustedes notan que aquí tenemos 4 parábolas, 2 horizontales y 2 verticales. Las horizontales, pues ustedes observan que una abre a la derecha, otra abre a la izquierda, y en las verticales una hacia arriba y otra abre hacia abajo. Y es como ya lo habíamos mencionado en la ecuación de la parábola con vértice en el origen, que dependiendo del valor y del signo de P es hacia dónde abre la parábola, ¿verdad? Pues aquí tenemos sus ecuaciones y cómo obtener sus elementos. Es decir, tenemos la ecuación de la parábola, tenemos las coordenadas del foco, las coordenadas de la ecuación, perdón, de la directriz y la longitud de su lado recto. Y en nuestro primer ejercicio nos pide que encontremos la ecuación de la parábola en su forma ordinaria y general, contando con 2 elementos solamente. ¿Qué elementos tenemos? Bueno, pues tenemos aquí al vértice y el valor de P. Pero con el vértice y P no podemos definir si la parábola es horizontal o vertical. Por eso además nos dice aquí que es vertical. Y si es vertical, entonces quiere decir que puede ser cualquiera de estas dos, ¿verdad? Aunque como sí conocemos el valor de P y es positivo, entonces será esta, la que abre hacia arriba. De inmediato identificamos los elementos y vemos que en este caso el vértice tiene por coordenadas h, k. Bueno, entonces tenemos ya 2 elementos, los 3 elementos, tenemos h, k y p, que son los que necesitamos para nuestra ecuación. La ecuación que utilizaremos entonces será esta, la que es de una parábola vertical. Muy bien, aquí la tenemos. Ahora sustituyamos sus valores, es decir, el valor de h, x menos es por la fórmula, el de h es 4, bueno, pues quedará como 4 al cuadrado igual a 4 por p, que vale 5, por y menos k, que vale 3. Bueno, esta que tenemos aquí ya vamos a simplificarla, que sería 4 por 5 da 20 por y menos 3. Muy bien, esta es la ecuación de la parábola o es la ecuación ordinaria. Observamos que la ecuación ordinaria tiene un binomio al cuadrado y del otro lado tiene solamente un binomio. Bueno, pues desarrollamos estos binomios. En el primero, entonces nos va a quedar el cuadrado del primero, que es x al cuadrado menos 2 veces x por 4, y luego más
el segundo al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Después multiplicamos 20 por y 20 por menos 3, que da menos 60. Simplificamos x cuadrada, menos 2 por 4 da menos 8, por x da menos 8x, 4 al cuadrado 16, y del lado derecho nos queda lo mismo. Ahora lo ordenamos, primero el término cuadrático en x, luego el término lineal en x, tal y como está aquí, luego el término lineal en y, que sería 20y, que pasa del lado izquierdo como menos 20y. Luego el 16 queda del lado izquierdo y el menos 60 pasa del lado izquierdo como más 60, y esto está igualado a 0. Por último, simplificamos el 16 con el 60, que nos da más 76, y esto es igual a 0. Pues hemos encontrado ahora la ecuación general de la parábola vertical. ¿De acuerdo? Y esta ecuación general tiene la siguiente forma: x cuadrada más dx más y más f igual con 0. ¿De acuerdo? Pues ahora veamos cuál es su gráfica de esta ecuación. Aunque recordemos que la gráfica también nos ayuda a encontrar los elementos para poder encontrar la ecuación. Aunque en este caso los elementos los tenemos, es decir, tenemos el vértice que es h, k, y tenemos p que vale 5, que son los tres elementos que necesitamos para nuestra ecuación, ya sea vertical, como lo vemos aquí en estas ecuaciones verticales, o ya sea para la ecuación de la parábola horizontal, vertical y horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, este problema no es el caso que la gráfica nos dé los elementos, porque ya los tenemos, pero en otros ejercicios la gráfica podría sustituir algún procedimiento algebraico para encontrar esos elementos. Bueno, veamos entonces nuestra gráfica. Aquí tenemos el plano cartesiano y primeramente ubiquemos el vértice, ahí lo tenemos, y como p vale 5, quiere decir que el foco va a estar 5 lugares hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces contamos 5 lugares y vemos que su coordenada va a quedar entonces en 4,8, ¿de acuerdo? Y ubicamos entonces el foco. Ya lo tenemos, vértice y foco. También ubicamos la directriz. La directriz es la recta que está 5 lugares abajo y su ecuación será entonces y igual a menos 2. ¿De acuerdo? También otro elemento importante que vamos a ubicar es el lado recto. El lado recto va a medir en este caso 20, porque recuerden que 4p es el lado recto. 4 por 5 son 20. 10 a la izquierda, 10 a la derecha. Y queda entonces de la siguiente manera. Y luego trazamos nuestra parábola. Esta parábola es muy importante su lado recto, porque con este lado recto podemos definir fácilmente la parábola. Escribimos también lado recto igual aquí a 20 y también falta ubicar su eje focal. Aquí tenemos su eje focal. Tenemos ahora una parábola horizontal con las mismas condiciones iniciales que en el ejemplo anterior, es decir, con un vértice y con el valor de p. En este caso, como nos dice que es horizontal, corresponde a una de las dos que están aquí en la gráfica, y como p es negativa, entonces quiere decir que corresponde a una gráfica como esta. Así que identificamos h y k y escribimos su ecuación.
La ecuación es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Sustituyendo valores, y menos k, que vale 5 al cuadrado, es igual a 4 por p, que vale menos 3 por x menos h, pero h vale menos 2. Sería menos 2 y quedaría así. Ahora escribimos nuevamente y menos 5 al cuadrado, multiplicamos 4 por menos 3, da menos 12 y x por menos da más, x más 2. Entonces nos queda aquí la ecuación ordinaria. Esta es la primera. Ahora tenemos de este lado un binomio. Vamos a desarrollar este binomio y a desarrollar también este producto del paréntesis. Entonces nos queda y cuadrada menos 10y más 25. Del otro lado nos queda menos 12x más, menos 24. Ordenando, primero el término cuadrático, en este caso es y, le sigue el término lineal en x, en este caso sería más 12 porque pasa del lado izquierdo positivo, luego el término en y, que ya está del lado izquierdo, que es negativo, y 25 más 24 porque pasaría el 24 sumando, nos da 49. Esta es entonces la ecuación general y tiene por forma la siguiente: y cuadrada más dx más ey más f igual con 0. Esta es la ecuación general de la parábola horizontal con vértice fuera del origen. Tracemos ahora su gráfica. Iniciamos graficando, ubicando el vértice menos 2,5. Aquí estará ubicado entonces su vértice. Bien, lo tenemos ahí. Después trazamos el foco. ¿Por qué el foco está ahí? Bueno, porque como nos dice que P es menos 3, entonces, y además es horizontal, entonces del vértice hacia la izquierda contamos 3 lugares y ahí va a estar el foco. ¿De acuerdo? Luego ubicamos su lado recto. El lado recto es 4 veces este valor, quiere decir que es 12. 6 lugares hacia arriba o 6 espacios y 6 hacia abajo. Quedaría así entonces. ¿De acuerdo? Y luego trazamos su eje focal. El eje focal pasa por el vértice y por el foco. También trazamos la directriz. La directriz va a estar 3 lugares a la derecha, 3 lugares a la derecha del vértice. Muy bien, entonces, así como hay 3 lugares a la izquierda para el foco, también hay 3 lugares a la derecha del vértice para ubicar la directriz. Y por último, trazamos la gráfica. Teniendo estos elementos, fácilmente podemos ubicarla. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Tenemos ahora otro ejercicio en el que las condiciones iniciales cambian. Ahora tenemos el foco y la directriz. La directriz es y igual. Ubicamos aquí en la gráfica, en estas gráficas donde hay una directriz y igual. Y notamos que es en la parábola vertical. Noten aquí, dice y igual a k menos p. Muy bien, entonces vamos a identificar en estas dos posiciones, en estos dos elementos, foco y directriz, ¿cómo se obtienen? Identificamos que el foco se obtiene como h, k más p. ¿Sí? Esa es la forma que viene aquí. H, k más p. Y la directriz dice que es y igual a k menos p. Bueno, le escribimos ahí abajo y igual a k menos p. Ahora, lo único que conocemos en este momento directamente es h. H vale 1. Obsérvenlo ahí. Entonces escribimos h igual con 1. Y los otros valores, por ejemplo, el de k más p equivale a 1. K más p es 1. Y k menos p es 3. Observen la equivalencia aquí. Estas dos y's son iguales. Entonces estas también son iguales. K menos p igual a 3. Y aquí en este otro lado, k más p igual a 1. Escribimos las dos ecuaciones. K más p igual a 1 y k menos p
igual con 3. Tenemos aquí entonces una ecuación, otra ecuación. Son dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que las podemos resolver fácilmente por el método de suma y resta. Vemos que se cancelan las p's. Más y menos se cancela y me da 2k. Me queda 2k igual a 4. De aquí despejo entonces que k vale 4 entre 2 y que k vale finalmente 2. Sustituyo el valor de k en la primera, por ejemplo, aquí. Entonces diré que 2 más p es igual con 1. Escribo entonces 2 más p igual con 1, en donde p es igual a 1 menos 2 y p es igual a menos 1. Con esto ahora puedo afirmar que es una parábola vertical, pero que abre hacia abajo, porque el valor o el signo de p es negativo. Ahora encuentro la ecuación. Vamos a juntar aquí los elementos en el vértice, que es h, k, que sería vértice es igual a 1,2 y p que vale menos 1. Y la ecuación de una parábola vertical es esta, x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Ahora sustituimos h, k y p de acá arriba, ahí lo tenemos. Entonces escribimos x menos 1 al cuadrado igual a 4 por p que vale menos 1 por y menos k que vale 2 y ahí lo tenemos. Bueno, pues multiplicamos 4 por menos 1 que va a dar menos 4 y así es como nos queda la ecuación, en este caso ecuación ordinaria. ¿Cómo obtenemos la ecuación general? Desarrollando los binomios. Entonces el primer binomio queda x cuadrada menos 2x más 1. En el segundo lado queda menos 4 por y, menos 4y más 8. Ordenando, primero el término cuadrático en x, luego el término lineal en x, luego el término lineal en y, que está como menos y, pasa del lado izquierdo como más y, luego más 1 y el 8 pasaría del lado izquierdo como menos 8, dando como resultado menos 7 igual a 0. Y esta es entonces la ecuación general, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos. Tenemos ya las dos ecuaciones, la ordinaria y la general. Otra forma de encontrar los elementos para la ecuación de la parábola es en la gráfica. Así que primero ubicamos el elemento conocido que es el foco. Ahí lo tenemos, está ubicado en 1,1. Después ubicamos la directriz y igual a 3 en la parte de arriba. Y en medio del foco y la directriz está el vértice, o sea que el vértice estaría en este punto. Bueno, pues lo ubicamos ahí. El vértice entonces va a estar ubicado. ¿Qué coordenadas ahí tiene? Pues tiene coordenadas 1,2. Y hemos encontrado las coordenadas del vértice, es decir, h y k, sin hacer este procedimiento que ya hicimos acá, que fue un procedimiento algebraico. Aquí fue por simple inspección, ¿no? Observando la gráfica y encontramos. Además, sabemos que la parábola abre hacia abajo. No puede abrir hacia arriba. ¿Sí? Del vértice no puede abrir hacia arriba porque el foco debe estar dentro de la parábola. Así que tendría que abrir hacia abajo. Y P vale 1, pero sería negativo porque abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces queda así, P es igual a menos 1, trazamos su lado recto y por último la gráfica y listo. Entonces tenemos aquí que estos dos elementos, vértice y P, podemos encontrarlos directamente en la gráfica y de la gráfica llevarlo aquí a la ecuación para encontrar la ordinaria y la general. En este ejercicio contamos con dos elementos, el foco y el vértice. Bueno, pues analicemos estos dos. Aquí en las gráficas observamos que solamente en la parábola horizontal la segunda coordenada es la misma tanto en el foco como en el vértice. Véanlo aquí, menos 2, menos 2. Y
aquí en la ecuación notamos que dice h más p, k. Y en el vértice es h, k en las dos, tanto en la horizontal como en la vertical. Así que tenemos entonces que el menos 2 del vértice y el foco son los mismos. Para el vértice es h, k, para el foco es h más p, k. Aquí la tenemos, h más p, k. Y entonces sabemos que en este caso es una parábola horizontal, ¿de acuerdo? H más P vale entonces, H más P vale menos 3. Y 1 más P es igual a menos 3. ¿Por qué 1 más P? Porque H aquí está, que vale 1. Y luego tenemos que P es menos 3 menos 1 y P vale menos 4. Bueno, entonces tenemos la ecuación de la parábola horizontal, es y menos k es igual a 4 por p por x menos h. ¿De acuerdo? Sustituimos los valores. Sustituimos el valor de k, que es menos 2, menos 2. El valor de p, que en este caso, el valor de p es menos 4, y multiplicamos x por x menos h, que vale 1. Realizando en esta parte la multiplicación de los signos da y más 2 al cuadrado es igual a menos 16 por x menos 1, y esta es la ecuación ordinaria. Desarrollamos los binomios, queda entonces y cuadrada más 4y más 4 igual a menos 16 más 16. Primero el término cuadrático en y, luego el término lineal en x, pero como es negativo a la derecha, pasa positivo a la izquierda. 4y ya es positivo. Y finalmente el menos 16 pasa del lado izquierdo negativo, así es que es menos 16 más 4 da menos 12. Y esta sería la ecuación general. Y nuevamente otra forma de encontrar el elemento faltante, que en este caso sería P, es graficando. Así que aquí tenemos el foco, está en menos 3, menos 2 y el vértice en 1, menos 2. Y con simplemente contar el espacio entre estos dos, sabemos que eso vale P. Aquí 1, 2, 3, 4. Listo, tenemos que P vale 4. Pero no puede abrir a la derecha la parábola. Tiene que abrir hacia la izquierda para que el foco quede dentro de la parábola. Entonces, si abre a la izquierda, P será menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, P vale menos 4. Otro, ya con este elemento faltante que es P, ya podemos encontrar la ecuación. Bueno, terminemos nuestra gráfica ubicando ahora la directriz, que estaría 4 lugares a la derecha del vértice. Después trazamos nuestro lado recto, que estaría en el foco, que sería 16. 8 hacia arriba, 8 hacia abajo, y trazamos un lazo y luego el otro del vértice hacia los extremos del lado recto. Y tenemos nuestra parábola. Ahora conocemos el vértice y la directriz. Entonces, veamos qué tipo de parábola es primero, si es horizontal o es vertical. La directriz dice x más 3 igual a 0. Bueno, la podemos reordenar y escribirla de la siguiente manera. X es igual a menos 3. Y la parábola que tiene directriz x igual es la parábola horizontal, x igual a h menos p. Así que entonces es una parábola horizontal porque las verticales dicen y igual. Muy bien, una vez que identificamos esto, escribimos que el vértice es h, k. Ya conocemos entonces dos elementos para la ecuación, h y k. Falta por conocer p. Y
En la directriz dijimos que era x igual a h menos p. Ahí la tenemos. Así que menos 3 es h menos p. Aquí la escribimos de este lado. Menos 3 es igual a h menos p, pero h vale menos 2. Antes la despejamos a la p la pasamos del lado izquierdo con signo contrario, sería p positivo, y el menos 3 del lado derecho queda como más 3. Así que p va a ser igual a h, que vale menos 2, más 3, entonces p vale 1. Ya tenemos entonces los tres elementos. Escribimos la ecuación en la que vamos a sustituir. Es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Sustituimos k. Hay un detalle aquí, no vayan a confundir el primer elemento del vértice con k. Es decir, no siempre el primer elemento del vértice irá en el primer paréntesis. Identifiquemos quién es h y quién es k. Por eso aquí al principio escribí debajo del vértice h y k para que identificáramos quién es h y quién es k y después no confundirnos en la sustitución. Así que entonces tenemos y menos 5 al cuadrado es igual a 4 por p, que vale 1, por x menos 2. Bueno, escribimos nuevamente, multiplicando 4 por 1 da 4 y x menos da más 2. Así que tengo la ecuación ordinaria. Y para la general hacemos exactamente lo mismo que hicimos con los demás. Desarrollamos el binomio al cuadrado, multiplicamos 4 por x y 4 por 2. Ordenamos, primero es el término cuadrático, en este caso es y, luego el término lineal en x es positivo del lado derecho, pasa a negativo, luego 10 y 25 menos 8 que pasa del lado izquierdo dará más 17 igual a 0. Y esta es la ecuación general. De igual manera en la gráfica podemos encontrar el dato faltante. Con el vértice y la directriz las trazamos, ubicamos primero el vértice, ahí lo tenemos, menos 2,5. Luego la directriz, x igual a menos 3, corta el eje x en menos 3, así que ahí la tenemos. Luego ubicamos el foco y después del foco ubicamos el lado recto. Bueno, con ubicar el vértice y la directriz ya sabemos que p vale 1, que era el elemento faltante para nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Y teniendo el vértice en este punto y la directriz en esta posición, la parábola tendría que abrir a la derecha. Por lo tanto, p tiene que ser positivo. Y efectivamente, p vale 1. Ya después de trazar los demás elementos, entonces también trazamos el eje focal. Y después del eje focal ubicamos a la parábola y queda de esta manera. Pues bien, con este ejercicio terminamos este video y en los próximos veremos ejercicios a la inversa, es decir, en donde me dan la ecuación y encontraré sus elementos. Pues nos vemos hasta la próxima.